Tengo la sensación que a día de hoy compararse se está convirtiendo en una especie de juego sin final. Siempre vemos algo nuevo que queremos o alguien que nos gustaría ser como él. Y sin darnos cuenta, entramos dentro de un bucle del que cuesta mucho salir. Desde pequeños siempre se nos ha dicho que no tenemos que compararnos con los demás. Y creo que todos sabemos que es malo y que cada uno de nosotros somos únicos. Pero el problema que veo es que a día de hoy mirarse tan solo a uno mismo se está convirtiendo en algo casi imposible de hacer. Esto no es que sea un problema único de nuestra generación. Seguro que compararse con los demás es algo que lleva existiendo desde siempre. Y es que ya partimos de la base que los humanos por naturaleza siempre queremos lo que no tenemos. Y eso nos lleva a que sin querer nos empecemos a comparar. Hay un ejemplo que me viene a la cabeza sobre esto de cuando estaba en mi primer trabajo de oficina después de haber acabado la universidad. Hace ya más de 2 años decidí dejarlo para jugar profesionalmente a baloncesto. Ahora que he estado a los dos lados, puedo decir que no me arrepiento absolutamente de nada de haber tomado esa decisión. Me encanta lo que hago y lo que estoy persiguiendo. Y sinceramente, a día de hoy, no me vería volviendo al tipo de vida que tenía antes. Pero incluso en una situación así, donde literalmente cambié una situación que no me convencía del todo para ponerme a perseguir uno de mis sueños, siguen habiendo momentos, a veces, donde he sentido que igual lo que tenía antes era mejor. Quizá no todo, pero sí ciertas partes de mi vida. Y esto me parece muy loco de pensar sinceramente, y me hace ver con mucha claridad lo que decía antes sobre que los humanos siempre queremos lo que no tenemos. En este vídeo me gustaría hablar de por qué creo que este juego infinito de la comparación nos está haciendo a todos mucho más daño del que pensamos. Después de haber estado reflexionando mucho acerca de este tema, he llegado a la conclusión de que no son pocas las formas en las que nos está afectando. Eso sí, aunque compararse sea algo malo, creo que también se le puede dar una perspectiva positiva, depende de cómo lo veas. Y de eso también hablaremos hoy. Aunque la comparación no es solo un problema de ahora, sí que creo que se ha convertido en algo mucho mayor de lo que ha sido nunca. Para seguramente sorpresa de nadie, el motivo principal de que esto lo vea así es por las redes sociales. Y ya no es tan solo por lo típico que se dice siempre, ¿no? De que vemos highlights de la gente y nos comparamos con sus vidas. Por supuesto que esto es una de las razones principales. Pero creo que el problema aquí va un poco más allá. Nuestro cerebro no está hecho para ver tantas opciones en tan poco tiempo. Los humanos somos seres simples. De normal no nos gusta tener que tomar decisiones, y mucho menos aún cuando el abanico de opciones a escoger es muy amplio. Esto es como cuando vas a un restaurante y ves que la carta tiene 100 platos distintos para escoger. Si eres como yo, seguramente de primeras te va a dar pereza incluso escoger. Pero luego escoges uno y es como que te quedas con la sensación de dudas de, ostras, igual debería haber escogido otro. Y luego encima a esto se le suma que vas viendo a los camareros llevando platos por los laterales y ves todos esos platos que tenías dudas de si coger o no. Y todo esto no hace más que reforzar aún más esa sensación de duda o de sentir que igual te has equivocado. Pues esto, que es un ejemplo muy tonto, es lo que pasa literalmente con las redes sociales y nuestras vidas. Pero en vez de quedarnos con la sensación de duda o de pensar que no hemos cogido de forma correcta nuestra comida, nos pasa con cosas como nuestro trabajo, nuestro estilo de vida, nuestras relaciones. Y todo eso son áreas tan importantes de nuestra vida que hace que estemos constantemente sintiéndonos mal y dudando de todo lo que hacemos. A mí, como jugador de baloncesto, me gusta mucho utilizar las redes para mejorar. Hay gente muy cualificada que cuelga contenido gratuito con el que puedes aprender una barbaridad. Y ese es uno de los grandes beneficios de las redes, ¿no? Que tenemos acceso a prácticamente toda la información que queramos. Ahora bien, aquí, como decía antes, el problema acaba siendo que simplemente hay demasiada para nuestro cerebro. Hoy en día consumes un vídeo sobre cómo mejorar tu tiro de tres y al día siguiente tienes tu feed de Insta o de TikTok llena de vídeos de este tema. Y esto a priori suena como algo bueno. Quiero decir, si tu objetivo es mejorar un aspecto y tienes todo de vídeos de información que te ayudarán a conseguir eso, pues tendría que ser algo bueno en teoría. Pero la vida real acaba siendo todo lo contrario. Esa sobreinformación que nos da el algoritmo cuando ha detectado que estamos buscando un tema en específico acaba creando dos posibles escenarios que en ningún caso acaban siendo positivos. El primero es uno en el que acabas sin hacer nada. Se te pone en la cabeza que tienes que hacer 50 cosas para mejorar y eso hace que tu cerebro se acabe sintiendo sobrepasado por el exceso de información. Por eso es por lo que pierdes la motivación y las ganas de ni siquiera empezar. Y esto lo he visto muchísimas veces, sobre todo con jugadores de baloncesto más jóvenes que tienen toda la motivación del mundo de mejorar, pero que no saben ni qué hacer por culpa de tantas cosas que ven en las redes. Por otro lado, está el escenario donde sí que decides empezar eligiendo diferentes entrenos que has visto por ahí. Aquí ves en los vídeos que te dicen que si empiezas a hacer todo eso, mejorarás al 100%. Pero luego tú decides hacerlos y no sientes que has mejorado nada. Y bueno, obviamente porque sin consistencia y tiempo no sirve para nada, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero te habían vendido que si lo hacías mejorarías y no ha sido así para ti. En ambos casos, eso te lleva a que, incluso sin darte cuenta, te acabes comparando. A veces te compararás con la gente que ves en los comentarios de esos vídeos diciendo lo mucho que les ha ayudado para mejorar. Y te sientes mal porque a ti no. O otras con gente que no tiene ni nada que ver con las redes, pero que simplemente ves que saben hacer muy bien eso que tú quieres mejorar. Y el resultado de esta comparación te hace, en ambos casos, como decía antes, sentirte mal contigo mismo.
Este no es un vídeo para hablar sobre las redes sociales en sí, y enseguida pasaré a explicar las formas en las que creo que la comparación nos está afectando a todos. Pero creo que es realmente importante hablar sobre las redes porque para mí son el foco principal de que estemos todo el día comparándonos. Estas tecnologías nacieron para facilitar las cosas y aportar beneficio a la sociedad. Y en cierto modo lo han conseguido. Ahora podemos comunicarnos de manera inmediata. Tenemos acceso a, como decía antes, gente súper cualificada en tan solo un clic. Y si nos paramos a pensar por un momento, seguro que se nos ocurren muchas más cosas. Pero el punto que veo aquí es que algo que nació para ayudarnos a simplificar nuestra vida, nos la está en cierto modo complicando. Todas estas ventajas que nos aportan las hemos integrado hasta el punto en nuestra vida que ahora mismo parece que sean una necesidad. Pero no hace tanto tiempo atrás no teníamos casi nada de esto y podíamos vivir sin ningún problema. Aquí es donde entra para mí otro gran problema que tienen, y es que son algo que te aportan muchos beneficios, pero que a la vez te hacen daño. Entonces, la decisión esa de decir, mira, pues mejor me las borro porque no me hacen ningún bien, también te estará privando de muchas cosas porque, en cierto modo, te desconectará mucho de cómo funciona todo hoy. Todo esto era, como decía, el contexto de por qué creo que las redes han acentuado muchísimo el problema de la comparación en nuestra sociedad. Pero si nos ponemos a mirar de qué forma realmente esta nos afecta, veremos que el daño que puede hacer no es que digamos pequeño. Por un lado, la comparación genera muchas falsas expectativas. Normalmente acostumbramos a comparar resultados finales de la gente con los nuestros. Pero lo que nos perdemos aquí por el hecho de compararnos es que cada uno de nosotros somos un mundo distinto. Y lo que pueda funcionar para 1000 personas no tiene automáticamente que funcionar para ti. Y esto es algo que cuesta mucho de asumir muchas veces. Me acuerdo cuando hace 3 años me rompí el ligamento cruzado anterior de mi rodilla mientras jugaba baloncesto. Esa fue una lesión que me cambió muchísimo, sinceramente. Me hizo llegar a un punto donde estuve realmente mal, pero a la vez, con el tiempo, me enseñó muchísimas cosas que a día de hoy me hacen ser mejor. Una de las cosas que recuerdo del proceso de recuperación en sí fue precisamente algo que tiene que ver con la comparación. Con una lesión de este estilo hay una serie de fechas que establecidas que son como comunes sobre cuándo es normal empezar a caminar, luego correr, a saltar, etc. Y obviamente estas son tan solo de referencia y no significa que las vayas a cumplir. Pero claro, en momentos en los que te recuperes de una lesión así, siempre te quieres aferrar mucho a este tipo de cosas. Y a mí me pasaba que, por ejemplo, llegaba la fecha donde se suponía que tenía que empezar a correr, pero mi cuerpo aún no está preparado. Y algo así a nivel mental me afectaba muchísimo. También aparte, había otra cosa que recuerdo que era muy dura y era el hecho de hablar con gente que había pasado por el mismo proceso que tú estabas pasando y ver cómo me decían que, por ejemplo, ellos, con su timing, pues también fueron más avanzados de lo que yo estaba yendo. Eso me hacía sentir como que había algo mal conmigo, ¿no? Como que igual no estaba haciendo las cosas bien. Y esa sensación como que me hundía mucho más al final. Luego con el tiempo entendí que cada uno es un caso aparte y que, aunque algo funcione para otras personas, no tiene que funcionar para mí. Pero cuando no entiendes esto y simplemente empiezas a comparar, eso te puede llevar por un muy mal camino. Y esto me lleva precisamente a otro aspecto que genera el compararse y que, en mi opinión, es algo que está sufriendo mucho nuestra generación, y es el aislamiento. Es lo más normal del mundo que, si nos pasamos el día viendo por redes cómo los demás, supuestamente, consiguen todo lo que se proponen, tienen su vida súper clara y transmiten esta idea de que tienen éxito, pues que tú te sientas mal contigo mismo. Y es lo que decía antes con el ejemplo de mi recuperación, ¿no? Se te genera esa sensación de sentir que hay algo que estamos haciendo mal, que no somos suficientes. No es ninguna casualidad que exista una pandemia de soledad a día de hoy, y es que estas sensaciones de inferioridad nos aíslan y nos hacen sentir cada vez más solos. Y luego también hay algo que la comparación está golpeando fuerte a día de hoy, y es que nos hace abandonar las cosas mucho más rápido. He escuchado muchas veces, sobre todo por parte de generaciones como la de nuestros padres, que a día de hoy los jóvenes no tenemos paciencia. Y creo que es verdad, aunque no pienso que sea 100% nuestra culpa, pero esto ya daría para otro vídeo. El tema aquí es que igual no te has parado a pensar que parte de esto viene también por esa constante comparación. Piénsalo, ¿quién va a ser capaz de desarrollar una mentalidad de largo plazo y de entender que el proceso es lo importante y que las cosas buenas llevan su tiempo cuando constantemente estamos viendo todos los resultados de la gente por internet? Es comprensible que la gente abandone mucho más rápido cuando se nos está vendiendo que a día de hoy todo ocurre mucho más rápido. No quiero justificarlo porque al final todos tenemos la opción de decidir no dejarnos llevar por lo que vemos ahí fuera. Pero en parte es como que es como está diseñada la sociedad de hoy en día. Y como decía antes, todos acabamos jugando a este juego de la comparación, incluso sin que nos demos ni cuenta muchas veces. Aunque todos los aspectos mencionados son muy negativos y están teniendo un impacto muy grande en todos nosotros, también creo que la comparación se puede enfocar desde una perspectiva un poco más sana, que nos puede incluso llegar a aportar alguna cosa positiva. Si lo piensas, te puede llegar a despertar ganas y motivación de ser mejor. A mí, por ejemplo, me gusta mucho mirar juegos de baloncesto de primer nivel en los que me vea reflejado en algún aspecto, ya sea físico, en el tipo de juego o lo que sea. Y no hablo tan solo de juegos de la NBA, sino incluso de ligas menores, pero que estén por encima mío.
Y uno de los motivos por lo que me gusta hacer esto es porque me despierta esa sensación por dentro de querer trabajar y seguir empujando para ser mejor. Porque veo lo que son capaces de hacer en la pista y como que eso despierta algo en mí. Básicamente creo que la comparación te permite tener referencias sobre lo que es posible conseguir. Es como que te puede llegar a abrir la mente en cierto modo. Como decía antes, todos somos un caso único y el hecho de que veamos a alguien hacer algo, pues obviamente no significará que nosotros vayamos a ser capaces también. Pero los humanos necesitamos tener como evidencia de las cosas para llegar a creer que son posibles. Y para mí, ver jugadores, por ejemplo, como decía antes, con capacidades físicas parecidas a las mías, pero que están jugando en ligas de primer nivel, me da evidencia de que es posible jugar así. Que luego lo consigas ya es otro tema totalmente distinto. Pero por lo menos te puede enseñar que las posibilidades pues están ahí. Creo que con la comparación todo es cuestión de la perspectiva que quieras darle. Y si lo enfocas con la mentalidad adecuada, te puede servir como una herramienta para mejorar. Como todo en la vida, siempre va a haber cosas buenas y malas, y con la comparación pues no es diferente. La cuestión aquí es que uno de los principales causantes de que nos comparemos todo el día está integrada de forma muy profunda en nuestra vida con las redes sociales. Por eso creo que la perspectiva que le deseamos dar a las cosas es la que determinará si todo lo que vemos de forma constante nos arruina y nos lleva por un mal camino, o si lo empezamos a utilizar para nuestro propio beneficio. Algo que también creo que es muy importante es que no nos tenemos que dejar engañar por todo lo que vemos ahí fuera. Nunca vamos a saber la realidad detrás del contenido que consumimos, si lo que vemos es real o todo el proceso que ha habido para poder llegar hasta ese punto. Por eso, un aspecto muy importante para mí es aprender a darle importancia a las cosas adecuadas. La gente que escuchas, el contenido que consumes, con quién te comparas, todo eso marca la diferencia. Compararse es literalmente un juego que, si no lo aprendes a jugar, nunca se va a acabar. Y lo peor de todo es que nunca vas a poder ganar, porque siempre verás a alguien mejor que tú o a alguien con algo que te gustaría tener. Este vídeo me ha quedado probablemente bastante más largo de lo normal, pero bajo mi opinión, este es un tema que da mucho para hablar. Así que, si aún estás por aquí, muchísimas gracias por haberte quedado de verdad. Espero que te haya servido para reflexionar acerca de este gran problema de día de hoy y que hayas podido sacar algo positivo al respecto. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo.